Ser podcast. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Woody Allen tiene nueva película. Golpe de suerte es una comedia que reúne todas las obsesiones del director neoyorquino y que está rodada en francés. ¿Y si Jean sabía que lo estabas engañando? Mamá. ¿Y sospechaba de ti? No, imposible. Tanto como para hacerte seguir. ¿Pero cuándo y cómo? La filmografía de Woody Allen suma 50 películas a lo largo de los años y en el otro estreno tenemos a Víctor Erice con solo 4 largometrajes estrenados. El último es Cerrar los ojos, una historia sobre memoria y cine. No dejar mi rastro en este mundo. No ya del actor, para eso están las películas, sino de la persona que fue en realidad. El director recibió el premio Donostia en el Festival de San Sebastián, un certamen que hoy dará a conocer qué película se alza con la Concha de Oro. Lo que me ha llevado a hacer esta película es la más convencional de las necesidades. La reproducción de la existencia. Tenemos más estrenos como The Creator, película de ciencia ficción que tiene un tema de actualidad, la guerra contra la inteligencia artificial. Cuando empezó la guerra, ellos me protegieron. Me cuidaron mejor que ningún humano. No son personas, Maya. Solo programas. Y otro cineasta de renombre, Koreeda, estrena Monstruo. Es un drama intimista que habla sobre la verdad y el relato a través de un suceso en un colegio. Profesor Hori, ¿usó usted la violencia con mi hijo o no? Lo lamentamos profundamente. Minato es un abusón. Está acosando al pobre Yori Hoshikawa. En televisión tenemos varios estrenos como la nueva ficción de los creadores de Line of Duty, Blue Lights. Esta mañana ha detenido a alguien por un delito que no ha cometido y se rumorea que hoy estaba de resaca. No, estaba... Ninguno está a la altura, sino todo lo contrario. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Para mí y para las gentes de mi generación, el cine en unos tiempos de miseria, me refiero a la falta de libertades alimentarias, etc., a través de las películas, aunque fuera por unas horas, nos permitió ser ciudadanos del mundo. Y al mismo tiempo nos permitió elegir a nuestros maestros. Eran cineastas repartidos por todo el mundo que no tenían el estatuto de artistas, y eso era extraordinario, porque yo creo mucho en la creatividad de un cineasta que no tiene la conciencia de estar haciendo arte. Yo nunca lo he pretendido como motivo de mis proyectos, el hacer arte. Eso surge o no surge, esa es la aventura de la creación. Will I see round the bend? She'll be waiting for my rifle, pony and me. For my rifle, my pony and me. Víctor Erice recibía el premio Donostia toda su carrera, en la que no ha dejado de pensar en el cine, a pesar de que solo haya estrenado 4 largometrajes. Historia, todos ellos del cine español. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pepa ha sido el broche de este festival que hoy dará a conocer el palmarés y que ha tenido a Víctor Erice, un hombre que se prodiga poco, como el personaje de su última película. Hace 50 años ganaba la Concha de Oro con El espíritu de la colmena aquí en San Sebastián y ahora cierra una especie de círculo presentando Cerrar los ojos el mismo día en que la película llegaba a los cines. En ese sentido combato
Comprenderán ustedes todo lo que se dice, toda esa retórica que se utiliza y se difunde a través de los mass media, donde esta película es testamentaria, etcétera. Si yo admito eso, no tengo como horizonte vital más que el Museo del Cera, la jubilación o el cementerio. Comprenderán ustedes que me resista, ¿no?, a esa... Pero ya lo dijo John Ford en El hombre que mató a Liberty Valance. Lo que hay que imprimir es la leyenda. Víctor Erice, emocionado con su camiseta de los hermanos Lumière y gafas de sol, ha defendido ante los periodistas el cine como arma de sanación que salvó a su generación, esos niños criados en la posguerra y la dictadura, que usaron el cine y el arte para cambiar el mundo. Rechaza que Cerrar los ojos sea una película testamento o una historia nostálgica, pero dice que en ella sobrevuela cierta tristeza. Con solo 3 largometrajes, Víctor Erice se consolidó como uno de los grandes directores del cine europeo, cuyo cine ha observado a España desde lugares diferentes. Los ojos de una niña que descubría el cine y la maldad de la guerra civil. Porque si resulta que la coges y es mala y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido? Yo sí. Una joven que busca entender la soledad, a su padre y a toda una generación. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. O la mirada de un pintor realista. Tiene una plenitud los membrillos y una hermosura. El espíritu de la colmena, el sur y el sol del membrillo, 3 títulos vitales para la historia de España. Durante años, durante décadas, en el cine español estaba la incógnita de por qué no volvía a rodar Víctor Erice un largometraje. Él siempre dejó claro que no ha dejado de hacerlo. Se puede hablar ya no se puede hablar de espectadores en cierto modo, ¿no?, sino de consumidores. Cerrar los ojos es su 4ª película, que ha rodado a los 82 años. Película en la que Erice habla de sí mismo, pero sobre todo de su cine. Biografía, ficción, memoria y sentimientos van apareciendo en las casi 3 horas de metraje de una película que se presentó en el pasado Festival de Cannes. Con la ausencia del director, algo que quizás se comprende una vez se ha visto el film, ya que está la idea de desaparecer, de dejar que la obra hable por sí misma. Aplauso en Cannes, donde la película se vivió como un milagro, casi como un momento místico, en un pase lleno de españoles, con cineastas como Coreeda o Amat Escalante y con una ovación, como escuchábamos, a los productores y a los protagonistas. Manolo Solo, un alter ego del director, José Coronado, un actor desaparecido, y Ana Torrent, a quien Erice dio su primer papel de niña en El espíritu de la colmena. Aparte de un privilegio y una gran suerte, una gran responsabilidad también, era una sensación que a mí me embargaba. Que es una joya que cuenta una historia que nos toca a todos los seres humanos y que nos hace reflexionar, que la vamos a entender muy bien y que la vamos a disfrutar. Me venía casi mi vida entera. O sea, es que el primer día que rodaba con él en el coche, yo le miraba y estaba como en una nube todo el rodaje. Estuve en una nube, era como no me podía creer que estaba rodando con él una película 50 años después. Fue muy especial, muy mágico, la verdad. El argumento de Cerrar los ojos es sencillo. En un programa de televisión que se encarga de buscar desaparecidos, un quién sabe dónde moderno, dedica un especial a un actor que desapareció en medio de un rodaje. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. El director de aquella película, ya retirado, decide participar. Una historia escrita junto a Michel Gaztambide que le permite al realizador repasar su vida y sus películas, la unión de ambas y su relación con el mundo. Tiene algo como de mágico y algo extraño y algo que hablé con él, que es el Soy Ana, ¿no? O sea, porque irremediablemente ese momento me traslada a un lugar, me traslada a unas circunstancias, me traslada a un sitio donde él quería situarme y situar
a ese personaje muy especial, ¿no? Esa niña, Ana Torrent, descubría el cine en la España de posguerra y ahora en Cerrar los ojos descubre que el cine puede obrar también un milagro, por mucho que diga un personaje que desde Greyer el cine ya no los hace. La memoria recorre toda la película, el ejercicio que hacen los personajes por recordar aquella misteriosa desaparición, o está en las teorías conspiranoicas de la prensa, los recuerdos de sus amigos y seres queridos, y también la memoria como legado. ¿Quién recordará al actor? ¿Qué pensarán al ver sus películas? Como si Erice se preguntara eso de sí mismo. Yo he soñado más de una vez que él estaba vivo. Cuando me despierto trato de olvidarme de esa idea. Total, ¿para qué? Si está vivo y no aparece es porque no quiere. Les vemos en una película de época, José María Pou y José Coronado, en un guiño a una de las películas que quedaron sin hacer para Erice, como fue la fallida adaptación de la novela de Juan Marsé, El embrujo de Shanghái. Desapareció en 1990 cuando trabajaba en La mirada del adiós, la película que nunca existió. Manolo Solo borda el papel del viejo Erice, un director que ha dejado de dirigir y de escribir, que vive como el propio autor en un pueblo cerca del mar en la Alpujarra granadina, que allí, acompañado de su perro, pesca, cultiva y vive con lo justo. El director muestra los invernaderos, los mercadillos, los pueblos, una España que también está ahí. He imaginado un montón de veces cómo pudo suceder. ¿El qué? La escena, el momento en que todo eso le pasó de pronto por la cabeza. Hay también una reflexión sobre el propio cine, el del pasado, el del presente y el del futuro. Un cine que tiene la capacidad de hacer recordar, de emocionar y de devolver a la vida al más desmemoriado de los desmemoriados. Cerrar los ojos es quizá la película más sentimental del director y también la primera en la que mira a la España del momento actual, en la que se cuela el emérito, cuyas tropelías quedarán esculpidas en la historia del cine. Se cuela también la lucha contra la dictadura y la memoria histórica. ¡Max! ¡Arranca! Cerrar los ojos es el cierre perfecto del círculo con homenaje incluido a Ana Torrent, cuyos ojos vuelven a brillar y a emocionar 50 años después. Erice se suma a esa lista de premios Donostia que este año, por la huelga de Hollywood, han recaído en dos directores, el propio Erice y Miyazaki. Pero ya conocemos que el año que viene tendremos a Bardem recogiendo ese galardón. La huelga ha marcado el festival por la escasa presencia de estrellas americanas e internacionales y también por el fin del paro de los guionistas, que lo vivimos aquí. Jessica Chastain reflexionaba sobre ello. To me, all signs point to good, that the AMPTP showed up. Ojalá se llegue a un acuerdo en nuestro caso. Lo que estamos demostrando es que hay otra manera de hacer las cosas. Decía en referencia al cine independiente, ese que es el que le ha permitido venir a San Sebastián con el director mexicano Michel Franco a presentar Memory, una de las perlas del certamen. Y antes de entrar en las quinielas de esta noche, tenemos dos hitos mediáticos en este final de festival. ¡Vamos! ¡Pucho! No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. No me vale ni una escalera. Zetangana hizo bailar y cantar al velódromo con Esta ambición desmedida, un documental sobre la gira del disco El Madrileño que muestra desde la tragedia a la comedia qué hay detrás del éxito musical de un artista llamado a cambiar la música española. Lo próximo que haga quiero que tenga que me apasione tanto como lo anterior, y creo que estoy en un punto en el que no necesito subirme a una rueda para estar como sacando canciones todo el rato, ¿no? Pero que si me pica el gusanillo, sí que me pica el gusanillo. Tengo mazo ganas de ir al estudio. Pero la semana que viene no. Un documental que se verá en cines y también en Movistar Plus. En esa plataforma estrenan en 2 semanas la serie que ha emocionado a este festival y que estaba nada menos que en sección oficial. Es La Mesías, un complejo y original proyecto de los Javis que habla de la fe, de la familia elegida, del dolor y sobre todo, como decía antes Erice, del poder del cine. Habla justamente de cómo es crecer encerrado, cómo es que alguien te señale con un dedo y te diga lo que haces está mal.
Y tiene esa cosa de la manipulación que se vive en los colegios religiosos, etcétera, de lo que tú haces es pecado, y ese micromundo que viven las hermanas es el que vivimos muchas personas LGTB, ¿no? Que tienes que huir de tu casa, despedirte de todas las personas que quieres, enemistarte hasta con las personas que más amas para encontrar tu libertad. Y luego cuando creces sientes un desarraigo absolutamente insoportable, intentas volver, como vuelven, ¿no? Como vuelven los dos, y vuelves, pero vuelves y no hay manera ya de reencontrarte, y el desarraigo es más brutal aún, ¿no? Como tiene esa cosa de constantemente de lo de los que se van de sus pueblos, los que... Yo no tengo amigos de la infancia. Y ahora sí, Pepa, vamos con la sección oficial, donde hemos visto varias tendencias. Por un lado, un cine que muestra la violencia que sufren las mujeres desde distintos ámbitos. Las 3 directoras españolas en competición han puesto ahí el foco: Isabel Erguera con El sueño de la sultana, también Isabel Coixet en su adaptación de Un amor, la novela de Sara Mesa. Básicamente, si ella me dice ven, lo dejo todo literalmente. Creo que tiene una manera de trabajar desde el disfrute y desde la creación artesanal que no se encuentra mucho en un set de rodaje. Con 2 estupendas interpretaciones, la de Laia Costa y Hobbits que Euskerian, en una de las películas españolas que centrará la temporada. Y ojo a la tercera directora española, Jaione Camborda, con Ocorno. Es una historia en gallego ambientada en la España rural de los 70, que habla de la persecución al aborto y a las mujeres que querían ser libres. No, para mí, pues esa cadena de sororidad, ¿no? Me parece el lugar también en el que han podido sobrevivir a esas... o se han podido como dar calor y proteger con todo ese mundo un poco de control sobre la mujer, ¿no? Y violencia, venganza y miedo es lo que propone la australiana Kitty Green en The Royal Hotel, una especie de película de terror y western en un bar perdido, donde 2 jóvenes mochileras lidian con todo el machismo de los clientes. That's what I find most interesting is those tiny moments, those gestures, looks, glances, like things that... Lo más interesante es que mostramos esos momentos íntimos donde la mirada íntima a las mujeres en cualquier lugar las amenaza y las asusta, decía la directora aquí en San Sebastián. Y otro de los temas del festival han sido las relaciones entre padres e hijos. Es lo que propone, por ejemplo, el francés Xavier Legrand en El sucesor, una de esas películas con giros y giros que entusiasman o espantan a los críticos a partes iguales. On utilisait, et je l'ai utilisé aussi, cette expression de violence faites aux femmes. Decía el director que con esta película quería hablar de las herencias patriarcales, de cómo surge la violencia de los hombres contra las mujeres. El cine asiático también ha mostrado que tiene cantera, con la japonesa Great Ascents, con la taiwanesa Una jornada de primavera, sobre relaciones, familia, amor y reconciliación. Algo que también está en las duras historias que propone Kalak y Un silencio, dramas que ahondan en los traumas de la pedofilia. Eso es lo más destacado de una sección oficial, junto a la propuesta del rumano Cristi Puiu en MMXX, donde el cine argentino también ha reivindicado su derecho a seguir existiendo, ese que parece querer negarle la extrema derecha en su país ante las amenazas del candidato Milei. En competición, 2 comedias, La práctica y Puan, un retrato del mundo universitario y del país. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y con permiso de cerrar los ojos, el gran estreno de la semana es Golpe de suerte, la película número 50 de Woody Allen. Decía el director que todo su cine vive de Bergman, la Nouvelle Vague, de Buñuel y de los directores europeos. A muchos, de hecho, los ha podido conocer. Se siente un afortunado porque ha vivido y conocido a los grandes mitos y porque su salud le permite seguir dirigiendo a los 87 años y tocando el clarinete con su banda de jazz. Señalado por el Me Too, el cineasta ya no estrena en Estados Unidos, solo en Europa, donde ha rodado esta película, una comedia parisina que puede leerse como un reverso de Match Point. Elio Castro. Oye, ¿y qué de Woody Allen? ¿Qué le pasa? Pues pasa que se acaba de estrenar en España su nueva película, la número 50 de su filmografía. Annie Hall, Manhattan, Recuerdos y mucho mejor aún, Toma el dinero y corre. Y muchas otras más, y más recientes como Match Point o Blue Jasmine. Has olvidado Delitos y faltas. Nunca oí hablar de esa. Fue la mejor película del 89, sin duda. Pues Golpe de suerte, la película que ahora se estrena, tiene varios puntos en común con Delitos y faltas y con Match Point. Habla de las casualidades que hay en la vida y cómo el azar puede cambiar
esta de la noche a la mañana. Es lo que le pasa a Fanny, la protagonista de esta historia, interpretada por la actriz Lou Delage, que un día se encuentra por casualidad en las calles de París a un antiguo compañero de instituto. Fanny Moreau, à la Nouvelle. Espera, ¿tú no escribías artículos en el periódico del instituto? Sí. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Sí. En el Liceo Francés de Nueva York. Sí, exacto. Y a partir de ese momento su vida va a cambiar. Ella es una joven casada con un millonario que, sin embargo, se va a sentir poco a poco atraída por ese amigo suyo, un joven escritor. Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente. ¿Por qué? ¿Te gustaría tener una vida diferente? Y a vivir una aventura amorosa con él. No me siento tranquila cuando estamos fuera. Por eso ha sido buena idea venir aquí, lejos de la galería. Nadie nos conoce. Woody Allen ya había rodado en las calles de París otras películas como Todos dicen I Love You o Medianoche en París, pero Golpe de Suerte, además, está rodada íntegramente en francés. Pero todo en la película fluye con naturalidad, como si el francés fuera su propio idioma. Oh, I'm glad you feel that way because Me alegra que pienses eso, quizá porque dejo a los actores que digan lo que quieren decir y que a veces no hagan caso del guión. No importa que improvisen siempre que entiendan el punto de vista. Si vas a decir a la chica que la amas, me da igual si usas mis palabras o las suyas. Lo importante es que el público se lo crea y muchas veces los actores se sienten más cómodos usando su lenguaje, diciéndolo como lo sienten, no leyendo lo que yo escribí. Eso es algo genial. Él escribe sobre lo que conoce. Woody Allen es un judío de Nueva York, ¿verdad? Tal vez por eso escribe sobre ello. Ya sabes, es lo que conoce. Efectivamente, es el Woody Allen de siempre. En esta ocasión refleja en París a unas élites ricas y despreocupadas, a una joven que aparentemente quiere huir de ese mundo, a un amante romántico e ingenuo y a un marido con un oscuro pasado celoso y posesivo. ¿Y si Jean sabía que lo estabas engañando? Mamá. ¿Y sospechaba de ti? No, imposible. Tanto como para hacerte seguir. ¿Pero cuándo y cómo? Por un detective privado. ¿Pero qué tonterías dices? Tú alucinas. Yo sé de buena tinta que contrató a un detective para que te siguiera. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque encontré la tarjeta de una agencia de detectives en un cajón de su escritorio. ¿Ha registrado sus cosas? En el reparto nos encontramos con otros actores y actrices francesas como Valérie Lemercier, que deambulan por un París preciosamente retratado por la fotografía de Vittorio Storaro. El próximo 30 de noviembre, Woody Allen cumplirá 88 años. La cuestión es que Woody Allen no escribe peliculones y a Hollywood le gusta. Pues desgraciadamente no. Además, él está prácticamente cancelado en su país después de las acusaciones que recibió por abusar sexualmente, supuestamente, de su hija adoptiva, Dylan Farrow. Por eso rueda en Europa y para el público europeo. Un cine, el europeo, que según explica siempre ha sido su favorito. Siempre he copiado a los cineastas europeos. Yo lo que intentaba hacer era lo que vi hacer a Fellini y a Bergman. Me siento libre cuando ruedo en Europa. Por ejemplo, en Vicky Cristina Barcelona me encantaba cuando ellos se ponían a hablar en español. Yo me relajaba. Me lo pasé muy bien rodando esa película. Hubo momentos, escenas, sobre todo entre Penélope Cruz y Javier Bardem, que yo realmente todavía no sé qué dicen. Improvisaban, se gritaban, discutían. Yo no hablaba ni una palabra de español, pero los veía y era emocionante. Sentías la emoción. But I didn't have to know if the emotion is there, it's there. De momento tenemos la fortuna, la suerte de ver su nueva película, que se titula así, Golpe de Suerte. Monstruo es la nueva película de Koreeda. El director japonés homenajea a Rashomon y esa manera de Kurosawa de contar la historia a través de tres personajes en una película que indaga en lo complicado de conocer la verdad de un mismo suceso, el que ocurre en un colegio y que implica a un profesor y a unos niños.
Tras 2 incursiones fuera de Japón, primero en Francia con La Verdad y después en Corea con Broker, Koreeda regresa a casa con una historia coral que, como es habitual en su filmografía, traza una panorámica de su país. Es por mi cerebro. Me han cambiado el cerebro por el de un cerdo. Por eso es por lo que soy tan raro. Soy un monstruo. En Monstruo, el realizador japonés vuelve a utilizar a la familia, tema central de su cine, para narrar una bellísima historia de amistad que ahora también entra en el colegio para observar y analizar la situación de la educación y cómo se relacionan las nuevas generaciones. Se supone que ahora debería dar un parte sobre ti, pero te guardo el secreto. Vais a hacer las paces. Daos la mano. Como hombres. Koreeda lo hace además en un drama que homenajea al gran director japonés de todos los tiempos, Akira Kurosawa. Pensamos mucho en cómo íbamos a trabajar con una estructura en 3 partes. La primera es el punto de vista de la madre, la segunda el del profesor y luego la de los niños. Y pensamos mucho en cómo cambiar cosas en cada parte de la historia para avanzar. Estaba todo muy calculado y era muy importante para seguir a los personajes y llegar a la parte final, que es muy importante. Contada desde 3 puntos de vista diferentes, como la estructura de Rashomon, donde un mismo hecho se cuenta a través de 3 enfoques, Koreeda parte de una historia, en apariencia simple, un altercado en un colegio. ¿Qué hacéis? ¡Para! ¡Pero bueno! ¡Estáos quietos! ¡Le vas a hacer daño! ¡Venga, vamos, parad! ¡Estáos quietos, que ya está aquí el profe! Esto le permite al director ir mostrando con maestría la intriga que envuelve a este relato. Está la visión de una joven madre viuda que quiere proteger a su hijo. ¿Quién te ha dicho algo así? ¡Minato! ¿Quién te ha dicho eso? Está el punto de vista del profesor implicado, que intenta defenderse de las acusaciones y encontrar los motivos de ese malentendido. Profesor Hori, ¿usó usted la violencia con mi hijo o no? Lo lamentamos profundamente. Minato es un abusador. Está acosando al pobre Yori Hoshikawa. Y están los 2 niños, compañeros de clase, con sus tira y afloja. Te equivocas. Tú no puedes mirar al cielo. Koreeda, uno de los grandes narradores contemporáneos, mete al espectador en este juego, en este puzzle. ¿Quién miente? ¿El niño que acusa al profesor de un comportamiento violento? ¿El profesor que revela un caso de acoso? ¿O el otro niño que expresa opiniones contradictorias? Todo pone patas arriba el ambiente de ese centro, de un colegio donde a los responsables tampoco les interesa mucho depurar responsabilidades y encontrar la verdad detrás de esta historia. Me parece que su caso es típico en madres solteras. Aguarde, profesor Hori. Si culpas al niño, la madre se pondrá hecha una furia. Entiéndelo, lo que ocurrió de verdad es irrelevante. Es la primera vez desde 1995 que Koreeda dirige una película no escrita por él, sino por Yuji Sakamoto, ganador del premio a Mejor Guión en la pasada edición de Cannes. Con su compañero parece compartir las mismas preocupaciones, la familia, la incomunicación y los tabús que se esconden debajo del día a día de la sociedad japonesa. Son parejitas. Son parejitas. A lo que no renuncia Koreeda es a la empatía, a la sutileza y a la emoción, a esa mirada comprensiva a todos sus personajes. La trama va cambiando de ojos, pero el maestro japonés mantiene su humanismo para preguntarse quién es ese monstruo que da título a la película, un monstruo que en el fondo representa el miedo a lo desconocido, a lo que la sociedad no acepta o comprende y trata de ocultar o reprimir. Eso sí, Koreeda nos avisa en esta ocasión de la dificultad para encontrar la verdad en un mundo de bulos y noticias falsas. Y dejamos para el final The Creator, es la apuesta de Hollywood esta semana. Dirige Gareth Edwards y el protagonista es John David Washington. Es una película de ciencia ficción en la que los humanos tienen que batallar con la inteligencia artificial, el tema de nuestro tiempo. Nos la cuenta Carlos Guerrero. La inteligencia artificial parecía algo del futuro, pero el futuro llega muy rápido y herramientas como ChatGPT han pasado, en cuestión de meses, a ser, para muchos, de uso diario. El trabajo de la inteligencia artificial empieza a ser difícil de distinguir del de un humano. La muestra está, por ejemplo, en la música que estás escuchando.
Pero si las ventajas de la IA se aceleran, también lo hacen sus peligros. ¿Y si llegamos a confundir a las máquinas con los humanos? ¿Y si llegan a ser más inteligentes que nosotros? Cuando empezó la guerra, ellos me protegieron. Me cuidaron mejor que ningún humano. No son personas, Maya. Solo programas. The Creator es la última apuesta de ciencia ficción de Disney, un futuro distópico en el que la IA vive entre nosotros y nos ayuda y protege, hasta que un suceso hace que todo cambie. Hoy hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Con la inteligencia artificial perseguida y en retirada, un exagente de las fuerzas especiales es reclutado para cazar y acabar con el creador, el líder de las máquinas, y con un arma que amenaza con acabar con la humanidad. Cuanto más se adentra en líneas enemigas, más parece tener claro que lo que le han contado del enemigo está repleto de mentiras. Esta es una lucha por nuestra propia existencia. Gareth Edwards es su director, un amante de la ciencia ficción que se ha puesto detrás de las cámaras en películas como Godzilla o Rogue One, una historia de Star Wars. No tenía una agenda sobre la inteligencia artificial. Era, ya sabes, como la santa trinidad de la ciencia ficción. Las tres cosas serían extraterrestres, naves espaciales, robots. Y había hecho una película sobre extraterrestres y había hecho una con naves espaciales, Star Wars. Y por eso tenía muchas ganas de hacer una sobre robots, porque me encanta la ciencia ficción. Y para empezar, utilizaba la inteligencia artificial solo como una metáfora de las personas que son diferentes a nosotros y de cómo siempre terminamos viéndolas como el enemigo y con ganas de, ya sabes, erradicarlas. Así que era ese tipo de cuento de hadas lo que me atraía. Y a medida que grababan, los avances en inteligencia artificial hicieron que la fantasía de la película fuera pareciéndose a la realidad. No podía haberlo predicho. A medida que hacíamos la película, la inteligencia artificial se hizo cada vez más real. Y son preguntas fascinantes, en términos de la película, tipo, ¿están realmente vivos? ¿Cómo lo sabrías? Puedes, si no te gusta lo que hacen, ¿puedes apagarlos? ¿Y qué pasa si no quieren que los apaguen? Y todas estas eran cosas que, cuando haces una película de ciencia ficción, me entusiasman mucho como problemas para nuestros personajes de la película. Y ahora es como, ya sabes, abres cualquier página de inicio de un sitio web de noticias y está llena de las mismas preguntas, y se ha vuelto muy oportuno. Pero espero que sea buena para la película. The Creator tiene todos los elementos para satisfacer a los fans de la ciencia ficción, aunque sin ningún lujo. Acción, drama, un universo nuevo y original y cuestiones sobre la tecnología que hacen salir de la sala de cine con más preguntas que respuestas. Si te dijera, vamos a tener inteligencia artificial en Estados Unidos, el problema es que matará a 14.000 personas todos los años, ¿te parece bien? Todo el mundo diría, no, no puedes hacer eso, estaría mal. Pero ya lo tenemos, son los coches. Los accidentes de coche matan 14.000 personas todos los años en Estados Unidos, pero nadie está en contra de los coches porque las ventajas que aportan son altas. La inteligencia artificial tendrá unas ventajas asombrosas, pero ¿cuál es el límite en el que decimos que algo está bien o mal? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Ser libres. El cine en la SER con Pepa Blanes. En televisión cerramos el mes de septiembre con algunas recomendaciones para todos los gustos. Nos fijamos especialmente en Reino Unido, de donde vienen dos series destacadas esta semana. Dani Garrán, ¿qué tal? Siempre hablamos de distintivo de calidad cuando hablamos de ficción británica y en este caso vuelve a cumplirse. Movistar Plus estrena Blue Lights, un drama
policial de la BBC sobre el día a día de 3 policías novatos finalizando su periodo de prueba en Irlanda del Norte, en uno de los barrios más conflictivos de Belfast. Se estrenó justo antes del 25 aniversario del pacto que puso fin a un problema que durante décadas ha causado un gran conflicto armado. Los creadores pasaron años trabajando en el periodismo al estilo de David Simon y han desarrollado una historia donde hablan de mafias locales que protegen a los criminales. ¿Quieren saber cómo creo yo que van? No muy bien, por decirlo con suavidad. Su puntería es horrible. Si no la mejoran, no pasará. Esta mañana ha detenido a alguien por un delito que no ha cometido y se rumorea que hoy estaba de resaca. No, estaba... Ninguno está a la altura, sino todo lo contrario. No crean que no lo suspenderé si es necesario. También de Reino Unido ha llegado a filming El ladrón, su esposa y la canoa, una miniserie nominada al BAFTA basada en la historia de cómo un oficial de prisiones fingió su propia muerte para reclamar un seguro de vida y evitar la bancarrota sin que sus 2 hijos lo supieran. Está basada en la novela que un periodista escribió junto a la esposa y cómplice del estafador, un testimonio en primera persona protagonizado por el actor Eddie Marsan. No sé ni por dónde empezar. Además de ser totalmente ilegal y totalmente inmoral, ¿has pensado por un momento en nuestra familia? ¿En nuestros hijos? ¿O en nuestros padres? ¿Vas a hacerles creer que estás muerto? Llorarán un par de semanas y se olvidarán. Y de los hechos reales pasamos a los superhéroes. El buen rendimiento de The Boys da paso a su primer spin-off, Generación V, ya estrenada en Amazon Prime Video. La historia explora el entrenamiento en la universidad de la primera generación de superhéroes que conoce el encompuesto V y cuyos poderes les han sido inyectados en lugar de serles otorgados por gracia divina. Una nueva generación de jóvenes superhéroes que podrán interactuar con los de su serie madre y revitalizar el fenómeno. Os estarán pasando muchas cosas por la cabeza. ¿Este sitio es para mí? ¿Encajaré? Pero os aseguro que vemos algo en vosotros. Algo que puede que ni vosotros veáis, ni con visión de rayos X. Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García en la realización, José Manuel Romero y Carlos Guerrero en la producción, redacción y redes sociales. Nos vamos con El Gato Pardo, la película de Visconti que cumple 60 años, y es que seguimos hipnotizados por ese baile donde se explica la política italiana que tanto nos sirve además para entender nuestra transición. Dime, ¿qué tramabas anoche? ¿Quién, yo? Nada en absoluto, tío. He estado con unos amigos. Una noche inocente. No como cierto conocido mío que ha ido a divertirse un poco a Palermo. ¿Y quién diablos es ese misterioso desconocido? Eres tú, tío. Tú mismo. Te he visto con estos ojos en Villairoldi en el puesto de control mientras hablabas con el sargento. Bonita cosa a tu edad. Y además en venerable compañía. Vaya con los libertinos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.